Espinosa, muy buenos días. Gracias al Banco Popular, en nombre de todos los miembros del programa, que vamos a disfrutarlo bastante. Buenos días, doctor, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la revista 110. Un miércoles, ¿verdad? Lluvioso Sí, sí, comenzó para el lloviendo tempranito, sí. Distrito Nacional. Mientras las lluvias cesaron en el norte, pues se han ido moviendo al este y el sur, porque estamos en el sur. Sí, no, Y de hecho, en la parte este es el foco de atención de los organismos de socorro ahora, porque se dice que va a llover mucho por allá. vamos a esperar que no sea, ¿verdad? Lluvias tan torrenciales ni tan permanentes como las que ocurrieron en el norte, porque la verdad que el país no resiste otra situación climática como la que vivió el norte del país, donde miles de dominicanos han sido damnificados y miles de viviendas también afectadas sensiblemente por las crecidas y las lluvias que han ocurrido. Vamos a apostar a eso. Carlos, hablaba del caso, de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, Ajá. de que plantea que por lo menos 3 de los jueces, bueno, de los integrantes, porque uno sigue con el error de llamarle Sí, jueces sigue diciendo a los juez. titulares de la Junta Central Electoral, pues gozan de su respaldo. Es el caso de Roberto Saladín, el caso de Carmen Bel Brugán y además del presidente de la Junta, Castaño Guzmán. Esto también contradice, en cierta manera, lo que ha definido el PRM, que en su política de alianza con el bloque opositor, pues han estado planteando cuestionamientos a esta Junta Central Electoral por la forma en que ha sido electa por el Senado de la República. Y se me ¿Verdad? parece un poco a la situación del Partido Reformista con 2 de sus principales figuras, el actual senador, el señor Jacín Frappier, Sí. y el actual diputado Ito Bisonó, lo que nos indica cómo andan las cosas al interior de esas organizaciones políticas. Sí, en verdad a veces es que uno, no sé, uno realmente uno asume como que Hipólito es, además de ser la figura más influyente dentro del PRM, tenemos que reconocerlo así, como que es una especie de líder no declarado, vamos a decir, dentro de la organización, que aunque cualquiera de adentro diga una cosa, si él lo dice se asume inmediatamente como lo que es la posición del partido, como posición del partido. Bueno, Aunque oficialmente se fijen algunas posiciones como el rechazo a la Junta de Pleno, y se destapa entonces Hipólito diciendo que por lo menos le gustan 3 de los 5 que están ahí. bueno, si tú sumas esto al piropo que le tiró el PLD o parte de los PLDistas de que asumen al ingeniero Hipólito Mejía como líder de la oposición. Ajá. Esto ocurrió hace unos días. Y yo no sé si es que ya también de antemano al interior del PLD se está eligiendo su contrincante para el 20. Y para mí, yo no quería darle la razón al doctor Luis Julio Jacín, pero por lo que estoy viendo, este proceso de ciclo de conferencias en que he estado inmerso, el ingeniero Hipólito Mejía hace unos días habló del tema de la corrupción, recientemente también ha estado hablando sobre la necesidad de una alianza del sector público y privado para incentivar la inversión en el campo, volver al original, lo cual no es malo. Sí. Entonces, bueno, hay toda una estrategia también por parte de su equipo de irlo perfilando desde ahora, de cara al 20. Y yo no sé si nosotros debiéramos repetir la historia en términos de lo que fue el comportamiento del siglo pasado. Ya estamos observando que para el 20, nuevamente, se perfilan como potenciales candidatos el doctor Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Y pero además, en el mismo terreno, con conferencias los dos. Porque claro, por ahí anda Leonel con su programa Santo Domingo 2044 y todo eso. Entonces Hipólito se monta en el tren entonces de las conferencias. Es decir, yo creo que él está muy claro. Es decir, mientras otras personas dentro de su partido no tienen la cabeza puesta en el sentido de que para ese entonces
va a haber que trabajar, de que para el 2020 hay que comenzar a trabajar desde ahora, él ya se puso en eso, quizás sin consultarlo y de una manera más o menos extraoficial. Y a veces uno se pone a preguntarse también a quién se le resultaría más fácil entregarle el gobierno, Danilo Medina, si a Hipólito Mejía o al mismo Leonel Fernández. Bueno, pienso que esas son de las cosas que en función de cómo se vayan desarrollando, estos próximos 4 años van a tener su gravitación en el terreno político nacional. Porque evidentemente hay voces también, Carlos, que están planteando nuevamente la necesidad y que están trabajando para que el presidente Medina pues asuma la responsabilidad y el costo histórico que tendría para él, según mi perspectiva, un tercer mandato. Hay quienes no están descartando esta situación. Y yo aspiro, y reitero, y ha sido mi posición, a que el presidente Medina no se meta en ese lío. Porque las circunstancias que le favorecieron para lograr modificar la Constitución sin mayores inconvenientes posiblemente no sea la que se presenten para un escenario en el 2020. La realidad puede cambiar. Y reitero que muchas veces lo que hoy fue positivo, mañana puede resultarte negativo. Y hay que tener también sentido de la historia. Leonel Fernández, en contra de su voluntad, en el 2011, lo entendió y decidió no ir a un tercer mandato consecutivo, aun cuando tenía las posibilidades de lograr que una interpretación a como dice la Constitución quisiera el Tribunal Constitucional, porque él tenía la posibilidad, entendió que el momento histórico no le convenía, porque la multiplicidad de sectores, incluyendo Iglesia Católica, el sector empresarial, no veían favorable una repostulación, una modificación o una interpretación al texto constitucional para facilitarle al doctor Leonel Fernández un tercer mandato consecutivo. Yo creo que situaciones parecidas a esa se le pueden presentar al presidente Danilo Medina en el 20. Se le pueden presentar situaciones, claro, pero no van a faltar las voces cercanas a él, de que quieran también crear una ambientación para que el presidente se meta nuevamente en esa burbuja. Y ojalá no lo haga. Que tenga sentido de la historia, que revise todo su discurso antireeleccionista y que entienda que una vez ya se le permitió que vulnere la Constitución planteando una modificación solo con el objeto de presentarse nuevamente a un segundo mandato constitucional. Y le fue muy bien, y no le fue mejor porque entiendo, y hoy está pagando la consecuencia la oposición, que no leyeron que era el momento de sentarse con el presidente de la República y con su equipo a negociar la reforma constitucional. Le hubiese salido más barata al país y la oposición tuvo la posibilidad de negociar con anticipación lo que se iba a presentar ahora. La Junta Central Electoral pudo haber negociado con el presidente, que seguro iba a ceder, la recomposición de las altas cortes, como se ha denominado, y la integración de la Cámara de Cuentas. Pero perdieron el tiempo en una oposición, digo yo, hipócrita, porque todos en el fondo querían, todos sin excepción, que se restableciera el segundo mandato consecutivo, porque todo el que llega ahí, si entiende que es una buena gestión, pues quiere esa posibilidad. Y quizás por eso no hubo un rechazo mayor al tema de la reelección, más allá de las manifestaciones que en términos mediáticos se veían en los medios. Situación que no sería igual para el 20, porque ya estaremos hablando de modificarla para un tercer mandato.
Y eso sí afectaría sensiblemente todo el proceso y todas las demandas de crecimiento institucional que está demandando la República Dominicana de cara a consolidarse No, claro, como un pero Estado. no, es que no sería lo adecuado, pero también hay que ver, como te digo, las circunstancias históricas que hay en algunos, que pueden rodear algunos momentos, porque, por ejemplo, realmente, si hubiese habido una oposición que bien organizada, que como tú dices, hubiese aprovechado el momento adecuado, Era el aquí momento no de no se hubiera pensado en negociar. la reelección de Medina. No, en ese momento no importa, porque es que cuando tú sabes que te van a aplastar, porque la reforma iba como quiera, como en efecto no se opuso el PRM y pasó la reforma. Eso era inevitable. Todo el mundo sabe cómo se logra modificar la Constitución. Pero no es, sí, pero es como te digo, no es cuestión solamente de oponerse, sino de presentar una propuesta o de haber hecho un trabajo político que hiciera, porque realmente uno de los puntos que posibilitaron esa reforma constitucional fue la falta de una variedad de opciones viables y de propuestas que pudieran impactar más que la de la continuidad del presidente Danilo Medina en el poder. Es decir, no había como ese descuido en la presentación de una propuesta política alternativa que pudiera despertar realmente el entusiasmo de que dijeran mucha gente, no es necesaria la reelección porque hay un candidato que es mejor que el presidente. Lo que posibilitó la reelección en términos institucionales fue esa mayoría que tenía el PLD en la composición de las cámaras y la voluntad del presidente de hacerlo y de hacer lo que tuviera que hacer para lograr la modificación a la Constitución. Porque eso no tiene que ver con que existiera o no. Hubiese reforma o no, pero Danilo aún, o sea, si hubiese habido una buena propuesta, el presidente Medina pudo haber perdido esas elecciones, aunque tuviera la reelección aprobada. Sí, porque el hecho de modificar la Constitución y el hecho de repostularse no significa que usted va a ganar. Y ahí está la experiencia de Hipólito Mejía, que se fue a una reelección y sencillamente no tuvo el éxito que entendía él iba a tener con los resultados electorales. Lo que quiero significarte es que para el 20 entonces la situación pudiera ser complicado si se mete el presidente Danilo Medina en ese proyecto. Tú me dirás, bueno, ¿y las alternativas? Caramba, sería muy penoso que nosotros veamos nuevamente un doctor Leonel Fernández, que aunque tiene la juventud y la experiencia, tiene una cola tan larga, que se le hace difícil cargar con ella. Un Hipólito Mejía. Pero espérate, señores, Leonel es juventud y experiencia para el que todavía lo recuerda como él era antes, pero ya Leonel Fernández. No, una cola demasiado larga. Ni siquiera, es más, mira, ¿tú quieres que te diga? Leonel Fernández, esa revolución digital que él mismo promovió en sus primeros años, se terminó volviendo en contra suya. Es decir, como te digo, y por el otro lado, a partir de lo que uno está visualizando ahora, un ingeniero Hipólito Mejía, con todo su desacierto, pero además metido en cerca de 80 años, sería el candidato ideal para el PRM. Eso es lo que se merece la República Dominicana, que nosotros estemos entre la encrucijada de si sigue Danilo, de si vuelve Leonel o si vuelve Hipólito. Yo creo que no. Yo creo que el bloque opositor debe ir pensando también en esa situación y ver cómo se fortalece y ver cómo pueden entre todos buscar una candidatura capaz de generar confianza y de enfrentar cualquiera de esas situaciones que se puedan presentar. El grupo de Danilo Medina también tendrá un gran desafío. Si sencillamente salir y permitir que Leonel vuelva al poder, absteniéndose a lo que pueda implicar eso para ellos, o si permitir que la oposición llegue entonces al poder, ¿qué le conviene al presidente Danilo Medina? O si está en condiciones en estos 4 años de construir también una alternativa al interior del partido capaz de enfrentar al doctor Leonel Fernández. Cosa que no será tan fácil, porque aunque el doctor Leonel Fernández tenga sus debilidades fuera del PLD, es muy difícil
que cualquiera de los potenciales candidatos pueda vencerlo en una contienda interna. No importa todo el esfuerzo que pueda hacer el presidente Medina en esa dirección, porque hay que reconocer, Leonel tiene el 50% de ese partido posiblemente, o más, a pesar de lo que uno ve. Entonces es una situación muy complicada, muy difícil la que se le presenta al presidente Danilo Medina, pero también la que tiene Luis Abinader, dado las proyecciones que uno está observando, pero también la República Dominicana, porque para mí sería penoso volver a repetir este mismo escenario. Parecería que hacemos un déjà vu, cada cierto tiempo estamos viviendo situaciones que ya hemos vivido. Y peor aún, no seremos capaces nosotros de ensamblar una propuesta capaz de superar esta situación. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia el 20. Bueno. Y parecería de tiempo uno estar hablando de estas cosas, pero yo pienso que es lo que se perfila, y es por donde van a caminar la corriente y las acciones que se están desarrollando en la República Dominicana. Sí, porque aquí hay mucha gente como que está perdiendo el tiempo, como que no está viendo la situación de lo que hay, o quizás está muy dormido en sus intereses. Los mismos grupos que han demostrado unidad precisamente para buscar para presentarse con posiciones ante la Junta Central Electoral y ante muchas otras cosas, van a seguir, que deberían ya a la par con esas funciones también ir construyendo una alternativa e ir decidiendo quién de ellos es el que va a presentarse para el 2020. Pero también, porque a veces uno cree que las cosas ocurren por generación espontánea, el paso de sacar al doctor Julio César Castaño de la Junta también le abre una brecha a un nuevo juez. ¿Para qué? Para que en ese proceso de recomposición, de renovación que viene a las altas cortes, pues hay una plaza nueva para que el presidente Danilo Medina pueda buscar. Se ha visto, claro que sí. Porque si Leonel se blindó, ¿por qué Danilo no se va a blindar? Bueno, ¿por qué no? ¿O tú crees que va a ocurrir algo diferente en la integración de la Cámara de Cuentas o en la recomposición y sustitución de los miembros que tengan que salir en las altas cortes, diferente a lo que ocurrió con la Junta Central Electoral? Yo no creo que va a pasar nada diferente, por más presión que pueda hacer mediática, porque hasta ahora la presión es mediática, no ha habido un involucramiento de la sociedad dominicana en esas demandas, que son de las debilidades que tiene la oposición, que todavía no ha logrado sintonizar con la gente, como no se ha podido tampoco movilizar multitudes con el tema de la corrupción. Y hasta que eso no ocurra, hasta que no haya una integración de la sociedad dominicana, exigiendo cambios serios, y exigiendo que las personas que vayan a integrar estos cuerpos, pues reúnan no solamente las condiciones de idoneidad, capacidad, sino también el elemento de la objetividad. Reitero, objetividad. Yo no hablo de independencia porque no existe, sino la objetividad de que cuando llegan al puesto su compromiso no es con quien lo llevó, sino con la institucionalidad. Hasta que eso no ocurra, nosotros vamos a seguir en esta situación. Porque en definitiva, cuando la gente asume la consigna, la propuesta, se moviliza en función de determinada causa, pues vemos los resultados. Y yo no sé por qué nosotros no tomamos como experiencia, reitero, lo que vivimos con el caso Barrigol y con el 4%. Cuando la sociedad se involucró en esas demandas, pues sencillamente, de una u otra forma, obligó a la autoridad de momento a montarse en esa corriente y forzar cambio. Barrigol, 4%. ¿Y sí, por qué no? El tema de la cementera en los Haitises. Recuerden también que hubo, aunque en todo esto, como siempre, hay una nomenclatura
de Macos y Cacata, porque hay siempre gente que está tratando de pescar el revuelto, pero independientemente de eso, ahí están los resultados y son las experiencias que hay que tomar, y no hubo que hacer movilizaciones violentas, como llaman algunos. No hubo necesidad de eso. Crear un ambiente, de presión social, que involucre a la gente, que demande a las autoridades cumplir con determinadas acciones y asumir responsabilidades. Solo así podrán operar cambios en República Dominicana como han operado cambios en otros países. Al margen de la gente, con un discurso desconectado de la gente, no se llega a ningún lugar. Y la oposición, los sectores dominados progresistas, los sectores dominados minoritarios, tienen que hacer conciencia de eso y buscar la forma práctica de involucrar a la gente en su causa. Porque si la gente no la asume, seguirán siendo voces en el desierto y ocuparán en algún periódico que le dé espacio 1 o 2 cuartillas, o lograrán una entrevista en televisión, pero más allá de ahí, posiblemente no se logre nada, y la clave está ahí. Bueno, así es la cosa entonces, Junior. Bueno. Parece ser que las elecciones de Haití, ya en otro tema, todavía se sigue hablando de que, a pesar de que se habla del civismo y de la cantidad de gente que participó, todavía queda pendiente lo que es de que la sombra del fraude y de la cantidad de gente y de que pudo haber sido vulnerado. Bueno, el problema está que ahora mismo todo lo que uno diga es especulación. Hay que esperar ya al final de el próximo día, el 28. El 28, el Consejo Provisional Electoral va a emitir su primer boletín. Ahí tendremos entonces certeza de qué fue lo que ocurrió. Uno se pregunta, más allá de la autoproclamación que ha hecho el candidato Juvenel Moïse, que entiende que ganó no solamente la primera vuelta, sino que ganó en primera vuelta, según lo que ha salido públicamente. O lo propio hace la candidata Narcís de la Balaz. Entonces todo esto crea confusión y genera también inestabilidad. Vamos entonces a apostar a eso, serán resultados provisionales. Sí. Ya en diciembre tendremos los resultados oficiales de esa primera vuelta electoral. Mira, tú sabes que yo me he preguntado por qué fueron, hay que preguntarse a veces por qué las cosas salen tan bien. ¿Por qué fueron tan inusualmente pacíficas esas elecciones en Haití? Quizás, ¿no cree usted que quizás habrá sido que una disminución en la cantidad de sectores interesados o influyentes dentro de lo que es el proceso, tomando en cuenta de que incluso no se fue el que menos contó con menos financiamiento y fue de manera más rudimentaria, podemos decir? Bueno, Carlos, pero la República Dominicana también tenía experiencia de elecciones violentas y de campañas electorales, y hemos ido avanzando. ¿Por qué Haití no puede hacerlo? Yo creo que tampoco hay que buscarle las 4 patas al gato. Yo creo que más que buscarle explicación, hay que reconocer el hecho de que no ocurrió lo que estábamos acostumbrados a ver, y que ojalá sea el camino que asuma la dirigencia política y la sociedad haitiana, de concurrir a procesos electorales sin trauma, sin campañas violentas. Porque yo creo que no tuvieron ni siquiera observadores internacionales. Sí, claro. Todos los observadores internacionales estaban ahí. Pero uno no ve así, no vio como una presencia así. Ya que te metiste en el tema internacional y dándole seguimiento a lo de Colombia, pues se anunció ya oficialmente que mañana se firma el nuevo acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Mañana en la tarde. El presidente Uribe planteó que ante la imposibilidad de modificar nuevamente el acuerdo, pues no le queda otro camino que la calle. Esto para muchos analistas políticos colombianos lo que implica es que sobre ese tema arranca la campaña presidencial del expresidente Álvaro Uribe, que a propósito, otro de sus cercanos colaboradores ha sido condenado por lavado de activos. A él siempre la bola le pican cerca. Siempre la bola le pican cerca. Entonces,
eso es un hecho. Mañana en la tarde se firma el acuerdo. Ya estamos A reciclando. pesar de Uribe. Ojalá que así sea, ¿eh? Ojalá Esperemos que sea Carlos. así, señores. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con más información.